Un saludo cariñoso en Cristo a todos y cada uno de nuestros amables oyentes que semanalmente estudiamos un pasaje de las Sagradas Escrituras. Nos enfocaremos en nuestra reflexión de hoy en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41, que leemos a continuación. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendiendo al viento, y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El escenario: Mar de Galilea. El verso 1 de este capítulo 4 nos dice que ese día se reunió mucha gente a su alrededor, y subiendo a una barca comenzó a enseñarle muchas cosas por parábolas. Las parábolas no tenían propósito alguno de confundir, todo lo contrario, provocar a aquellos que sinceramente lo buscaban a descubrir el verdadero sentido de sus palabras. Ese día sus enseñanzas tomaron gran parte del día. Cuando cayó la noche, el Señor Jesús estimó que era tiempo de cruzar al otro lado del lago con sus discípulos. Inmediatamente había sido indudablemente había sido un día de mucha actividad y todos estaban agotados. Cruzar el lago al abrigo de la oscuridad y tranquilidad de la noche suponía un momento para tomarse un descanso y reponer las fuerzas. Amables oyentes, todos sabemos que esto no siempre resulta así. De esta experiencia del Señor Jesús con sus discípulos aprendemos 5 cosas. Primero, la experiencia no garantiza el control en cada situación. La experiencia no garantiza el control en cada situación. Sabemos que la mayoría de los discípulos de Cristo eran experimentados pescadores de ese lago. No solo conocían su rica fauna, sino el comportamiento de sus aguas, esto es, las inesperadas y repentinas inclemencias que allí se suscitaban, por lo que la experiencia les asistía
para controlar alguna situación que se presentara. Amables oyentes, esta es una trampa en la que muchos incurrimos. El creernos con suficiente conocimiento o experiencia para salir victoriosos en cada situación. Pero bien sabemos que hay acontecimientos que están fuera de nuestro control. El mundo entero atraviesa una pandemia inédita que, a pesar del conocimiento y la experiencia mundial, a la fecha no se ha podido frenar. Es muy probable que a corto plazo el mundo cuente con una vacuna que logre su prevención. Sin embargo, queda evidenciado a nivel global los daños psicológicos, emocionales, económicos, sociales, familiares, políticos, etcétera, que este mal ha causado. Es nuestro ferviente anhelo y oración que pronto la sabiduría que Dios ha dado a los hombres redunden en asestar un golpe certero y librar a la humanidad de tan duro mal. Nunca olvidemos que el Señor va con nosotros en esta barca y esto hace la diferencia. Segundo, todos vamos a tener una noche de tempestad. Todos vamos a tener una noche de tempestad en el lago de esta vida. Notemos algunos de los detalles. Había transcurrido un día provechoso de enseñanzas y atenciones del Señor. No hubo presiones de religiosos, ni del gobierno romano, ni de ninguna otra clase. No obstante, al caer la noche, cambió repentinamente el panorama. Recordemos que la paz no se define como el resultado de la ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo en medio de los conflictos. En la parábola de los dos cimientos de Mateo capítulo 7, versos 24 al 27, el Señor dejó claro que el rigor de las tempestades de la vida, representadas por vientos, ríos, lluvias, dieron con ímpetu a los que edifican sus vidas sobre el fundamento sólido que es Cristo, como también a cuantos edifican sus vidas sobre la arena, la sabiduría humana, con el resultado que la persona que construye sobre la roca que es Cristo no cayó, se mantuvo firme. Lo dice el Salmo 125:1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. E Isaías 26:3 y 4 escribió: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amables oyentes, todos en un momento dado vamos a ser golpeados
en mayor o menor proporción por las dificultades de la vida. La diferencia quedará determinada por la certeza de nuestra confianza en la roca inconmovible de toda la eternidad, Cristo. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Tercero, el Dios creador y sustentador está en absoluto control. El Dios creador y sustentador está en absoluto control. El Señor Jesús ya había probado su extraordinario poder sobre la lepra, parálisis, diversas enfermedades, demonios, incluso sobre la muerte. Sus discípulos habían sido testigos directos de estos milagros. A esta altura podría pensarse que sus convicciones acerca de su divinidad iban en aumento, otorgándoles confianza en momentos de prueba, lo cual en esta ocasión no resultó así. Notamos también que el Señor Jesús muestra su perfecta humanidad cuando, habiendo tenido un día lleno, al final busca un lugar en la parte delantera de la barca con un cabezal como almohada, duerme profundamente. Ningún agua puede hacer zozobrar la nave donde yace el amo de los océanos, de la tierra y de los cielos. El Dios hecho hombre podía dormir plácidamente, pues ninguna alteración haría que perdiera el control. Él no solo creó el mar, también lo sustenta, habiendo dictado las leyes que lo rigen. Así quedó demostrado cuando se dijeron el uno al otro los discípulos: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41. Cuarto, vaya a la persona indicada en sus luchas con las tormentas de la vida. Vaya a la persona indicada en sus luchas con las tormentas de la vida. Esto podemos decir: hicieron bien los discípulos de Jesús. Siendo que somos sorprendidos por las dificultades de la vida, muchos buscan resolver sus luchas en el lugar o con la persona equivocada. No es el psicólogo, el médico, el consejero o el pastor. Ellos pueden ayudar en situaciones no complicadas, porque hay cosas que escapan del control humano. Pablo escribió en Colosenses 2:3 y 10 que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de
todo principado y potestad. También escribió a los creyentes en Éfeso, en el capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es un error muy común al enfrentar luchas y conflictos. Tratamos de resolverlos con nuestras fuerzas o sabiduría, solo para terminar abrumados. Al refugiarnos en el brazo humano, se puede terminar en una dependencia, dificultando así la salida del conflicto, corriendo el riesgo de caer en estados como ansiedad, depresión y, en casos graves, la desesperación. Pedro dijo, le respondió Simón Pedro en Juan 6:68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tomemos un tiempo diario para acercarnos a aquel que tiene el control de todas las cosas. Derramemos nuestra alma a sus pies. Hablemos de manera audible ante Él, contándole todo, sin dejar nada. Esperemos callados. Él ha prometido atender nuestras necesidades y darnos una respuesta. Dice el Salmo 18:6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y en el Salmo 34:6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Salmo 40, versos 1 al 3. El apóstol Pedro, quien atravesó por grandes luchas y tempestades, escribió, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Yo le aseguro, por la verdad que está en Cristo, que si vamos a Él con todas nuestras cargas, cualquiera que éstas sean, y pasamos un tiempo en su presencia, las cosas no serán iguales en adelante. No solo va a recibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sino también ayuda, claridad para atravesar con Cristo la dificultad, porque en la barca de tu vida usted no va solo. Jesús está allí. Quinto, el Señor Jesús espera que usted tenga fe en Él al momento de la prueba. El Señor Jesús espera que usted
tenga fe en Él al momento de la prueba. Fíjese en la reacción de Cristo y sus palabras ante esta dificultad. Verso 40. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Otra traducción dice, ¿todavía no confían en mí? Apreciados hermanos, la primera reacción que llega a nuestras vidas cuando atravesamos dificultades, pruebas, tormentas, es el temor. Temor de que suceda lo peor. Esta es una estrategia satánica, esclavizarnos al temor. El temor hace dudar, paraliza, postra, turba, desvía la atención y la concentración. Una de las palabras más repetidas por el Señor a su pueblo en el Antiguo Testamento fue: no temas, Jehová tu Dios está en medio de vosotros. En el Nuevo Testamento era parte del saludo de Jesús a sus discípulos: paz a vosotros, no temáis. Esto demuestra confianza en todo y para todo. De allí este reclamo: ¿por qué están sobrecogidos por el temor? El dueño y Señor de todo está aquí. Nada desastroso va a suceder. Estoy en absoluto control. Tengo toda autoridad. Amables oyentes, lo cierto es que con todo lo que sabemos y conocemos, no reaccionamos distinto a los discípulos. Allí están estas sus palabras para tranquilizarnos, llamándonos a confiar en Él. Es tiempo de levantarnos de lo que nos atemoriza, de lo que nos preocupa, de lo que nos entristece, desalienta. Él dijo en Mateo 28:20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Depositemos diariamente nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Que no pase un solo día sin hacerlo, como si se tratara de nuestro respirar, comer, beber u otra necesidad cotidiana. 5 cosas aprendemos de este pasaje. La experiencia no garantiza el control en cada situación. 2. Todos vamos a tener una noche de tempestad en el lago de esta vida, pero allí en nuestra barca está el Señor. 3. El Dios creador y sustentador está en absoluto control. 4. Vaya a la persona indicada en sus luchas con las tormentas de la vida. Y 5. El Señor Jesús se agrada, espera de que pongamos nuestra confianza en Él al momento de la prueba. Nos despedimos de usted hasta nuestra próxima reflexión dominical, deseándole éxito en su caminar con Dios, agarrados de su mano. Hasta entonces, bendiciones del Dios Todopoderoso.